Bienvenidos a todos a nuestra historia de hoy. Antes de comenzar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, pueden apoyar el canal dándole like y suscribiéndose. Y ahora, comencemos con esta impactante historia que nos muestra cómo la justicia a veces llega de las formas más inesperadas. El Tribunal de Distrito del Condado de Rivera estaba inusualmente lleno aquella mañana de martes. El aire acondicionado apenas lograba mantener el ambiente fresco, mientras los asistentes abanicaban con cualquier papel que tuvieran a mano. En la primera fila, el oficial Miguel Hernández esperaba su turno con una sonrisa de suficiencia que no pasaba desapercibida para nadie. Caso número 347, Departamento de Policía contra Familia Rodríguez por disturbio público, anunció la secretaria del tribunal con voz monótona. El juez Thomas Wilson, conocido en todo el condado por su imparcialidad y firmeza, tomó asiento mientras ajustaba sus gafas de lectura. A sus 58 años, el magistrado había visto de todo en su sala, desde los casos más triviales hasta los más impactantes. Su experiencia de 15 años en el tribunal le había enseñado a mantener la compostura incluso en las situaciones más tensas. «Que pasen las partes al frente», ordenó el juez con voz serena pero autoritaria. El oficial Hernández se levantó con un movimiento exagerado. Mientras caminaba hacia el estrado, intercambió miradas cómplices con otros dos oficiales sentados en la parte posterior de la sala. Lo que debería haber sido un procedimiento rutinario estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. La familia Rodríguez, compuesta por Carlos, Elena y su hijo adolescente David, se acercó con evidente nerviosismo al otro lado de la sala. Carlos, un mecánico respetado en el barrio, sostenía firmemente un folder con documentos mientras Elena apretaba la mano de su hijo, cuyo rostro reflejaba una mezcla de miedo y confusión. «Oficial Hernández, por favor presente su testimonio sobre los hechos ocurridos el pasado sábado en la Plaza Central», indicó el juez Wilson mientras revisaba el expediente. «Por supuesto, su señoría», respondió Hernández con un tono que bordeaba lo irrespetuoso. «Como indiqué en mi informe, encontramos a esta familia causando disturbios durante la celebración comunitaria. El joven estaba vandalizando propiedad pública, mientras sus padres observaban sin intervenir». Carlos Rodríguez negó enérgicamente con la cabeza, pero el juez le indicó con un gesto que tendría su oportunidad de hablar después. «Continúe, oficial», dijo el juez. Fue entonces cuando ocurrió. Mientras relataba los supuestos hechos, Hernández comenzó a imitar el acento del señor Rodríguez, exagerándolo hasta el punto de la burla. Pero lo peor vino después. Al dirigirse al juez Wilson para responder una pregunta, el oficial hizo un gesto despectivo y murmuró algo a su compañero que estaba lo suficientemente cerca para que varios en la sala lo escucharan. «Otro día más recibiendo órdenes de alguien que no debería estar sentado ahí», susurró, aunque no lo suficientemente bajo. Un silencio sepulcral invadió la sala. La secretaria del tribunal dejó de teclear. Los asistentes contuvieron la respiración, y hasta el oficial novato que custodiaba la puerta pareció encogerse en su lugar. El juez Wilson levantó lentamente la mirada de sus documentos, quitándose las gafas con deliberada calma. «¿Podría repetir eso, oficial Hernández?», preguntó el juez con un tono tan controlado que resultaba más intimidante que cualquier grito. Hernández, lejos de mostrar arrepentimiento, esbozó una sonrisa desafiante. Tal vez fue su historial de salir impune de situaciones similares, o quizás la presencia de sus compañeros, pero cometió el error de subestimar al hombre que tenía frente a él. «Solo comentaba con mi colega sobre el procedimiento, su señoría», respondió, mientras lanzaba una mirada burlona hacia la familia Rodríguez. El juez Wilson entrelazó sus dedos y se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos, normalmente cálidos, se habían tornado fríos como el acero. Todos en la sala podían sentir que algo estaba a punto de cambiar. «Oficial Hernández, en mis 15 años presidiendo este tribunal, he aprendido a reconocer cuando alguien miente bajo juramento. Lo que acaba de hacer no solo constituye desacato al tribunal, sino que pone en duda toda su declaración en este caso, posiblemente en casos anteriores». La sonrisa en el rostro de Hernández comenzó a desvanecerse, pero su postura seguía siendo desafiante. Claramente, no esperaba consecuencias para sus acciones. «Antes de continuar con este caso», continuó el juez Wilson con voz firme, «debo atender un asunto más urgente». Hizo una pausa y miró directamente al oficial. «Miguel Hernández, queda usted detenido por desacato al tribunal». Los murmullos estallaron en la sala, mientras el rostro del oficial palidecía. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. El juez,
Sin embargo, no había terminado, y lo que diría a continuación dejaría a todos los presentes sin palabras. Con un gesto firme, el juez Wilson hizo una señal al oficial de seguridad que custodiaba la puerta. «Oficial García, por favor escolta al oficial Hernández a la sala de detención y asegúrese de que entregue su placa y arma». La sala del tribunal era un hervidero de murmullos y miradas atónitas. Hernández, quien momentos antes irradiaba arrogancia, ahora mostraba una mezcla de incredulidad y furia contenida. Sus compañeros, que antes sonreían cómplices, ahora evitaban su mirada, conscientes de que cualquier intento de solidaridad podría ponerlos en la misma situación. «Esto es ridículo», protestó Hernández mientras el oficial García se acercaba. «¿Me va a detener por un simple comentario? Tengo derechos». El juez Wilson permaneció imperturbable. En efecto, tiene derechos y serán respetados. Sin embargo, en mi sala de tribunal, también tiene responsabilidades. Una de ellas es mantener el decoro y el respeto hacia todos los presentes. Hizo una pausa significativa. Todos, sin excepciones. Mientras Hernández era escoltado fuera de la sala, la familia Rodríguez permanecía de pie, tan sorprendida como el resto de los asistentes. El juez Wilson se dirigió a ellos con un tono considerablemente más amable. «Señor y señora Rodríguez, David, les pido disculpas por este incidente. Vamos a tomar un receso de 15 minutos. Cuando regresemos, continuaremos con su caso sin la presencia del oficial Hernández». La secretaria del tribunal anunció el receso, y la sala comenzó a vaciarse lentamente. Algunos espectadores salieron rápidamente para hacer llamadas telefónicas. Ansiosos por compartir lo que acababan de presenciar en el pasillo exterior, la tensión era palpable. Los dos compañeros de Hernández discutían acaloradamente en voz baja, mientras una reportera de periódico local tomaba notas discretamente desde una banca cercana. La familia Rodríguez se había refugiado en una esquina, donde su abogado, un joven recién graduado llamado Antonio Fuentes, intentaba calmarlos. «No puedo creer lo que acaba de pasar», susurró Elena Rodríguez, aún temblando ligeramente. «Esto cambia algo para nosotros». Antonio ajustó sus gafas y sonrió levemente. «Potencialmente, sí. El comportamiento del oficial Hernández pone en duda la veracidad de sus acusaciones contra ustedes. Pero no celebremos antes de tiempo. Aún debemos presentar nuestro caso». Mientras tanto, en la sala de detención, Hernández golpeaba la pared con frustración. El oficial García, un veterano con 20 años de servicio, lo observaba con una mezcla de lástima y desaprobación. «Deberías calmarte, Miguel», le advirtió. «Solo estás empeorando tu situación». «¿Y tú de qué lado estás?», espetó Hernández. «Ese juez se está extralimitando». Cuando el capitán Ramírez se entere, García negó con la cabeza. «El capitán Ramírez ya fue notificado. Y déjame decirte algo, no está contento. Este no es el primer incidente que protagonizas, y lo sabes». La expresión de Hernández cambió sutilmente. Un destello de preocupación cruzó su rostro. Era cierto. En los últimos 2 años, había acumulado 3 quejas por conducta inapropiada y uso excesivo de fuerza. El departamento las había desestimado por falta de evidencia, pero el capitán Ramírez le había advertido en privado que estaba caminando sobre hielo delgado. De vuelta en la sala del tribunal, el juez Wilson se había retirado a su despacho. Se quitó la toga y se sentó pesadamente en su sillón de cuero gastado. Sobre su escritorio descansaba una fotografía enmarcada de su padre, también juez, quien había luchado contra la segregación en los años 60. A su lado, otra fotografía mostraba a Wilson recibiendo su nombramiento judicial. El primer juez afroamericano en la historia del condado respiró profundamente. No era la primera vez que enfrentaba comportamientos como el de Hernández, pero nunca dejaba de afectarle. Sin embargo, años de experiencia le habían enseñado a canalizar esa indignación hacia la aplicación justa de la ley. Tomó un sorbo de agua y revisó nuevamente el expediente del caso Rodríguez. Algo no cuadraba. Los cargos parecían desproporcionados para lo que supuestamente había ocurrido. Según el informe, David Rodríguez había estado pintando grafitis en un muro público durante una celebración comunitaria. Sin embargo, las fotografías adjuntas mostraban lo que parecía ser un mural autorizado, parte de un programa juvenil del ayuntamiento. El juez frunció el ceño y revisó otra página. Allí estaba, un permiso oficial firmado por la concejala de Cultura, autorizando expresamente la actividad artística en esa ubicación. Entonces, ¿por qué Hernández había arrestado a la familia?
y porque los cargos mencionaban disturbio público cuando las declaraciones de testigos no indicaban altercado alguno hasta la llegada de la policía, un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era la secretaria del tribunal. Disculpe, juez Wilson. El capitán Ramírez del departamento de policía está aquí. Dice que necesita hablar con usted urgentemente sobre el oficial Hernández. El juez asintió lentamente. Hágalo pasar. El capitán Ramírez entró con expresión grave, alto y de complexión robusta, con el cabello entrecano perfectamente recortado. Proyectaba una imagen de autoridad serena. Se notaba la incomodidad en su postura mientras tomaba asiento frente al juez. Lamento profundamente el comportamiento del oficial Hernández, comenzó Ramírez. Quiero que sepa que no refleja los valores de nuestro departamento. El juez Wilson lo estudió por un momento. Capitán, aprecio su visita, pero tengo la sensación de que hay algo más que quiere decirme. Ramírez dudó visiblemente. Sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre el escritorio. Creo que debería ver esto antes de continuar con el caso Rodríguez, dijo con voz tensa. Podría cambiar completamente su perspectiva sobre lo que realmente está ocurriendo en nuestro condado. El juez Wilson tomó la carpeta con manos firmes pero cautelosas, como quien sabe que está a punto de abrir la caja de Pandora. El silencio en su despacho era tan denso que podía escucharse el tic-tac del viejo reloj de pared, herencia de su padre. Hace 6 meses iniciamos una investigación interna, explicó Ramírez mientras el juez examinaba los documentos. Empezó con quejas aisladas sobre multas injustificadas en ciertos vecindarios, pero pronto descubrimos un patrón preocupante. Las páginas contenían estadísticas, informes policiales y testimonios. El rostro del juez Wilson se ensombreció gradualmente mientras pasaba las páginas. Las cifras eran claras. Los residentes hispanos y afroamericanos del Distrito Sur, donde vivía la familia Rodríguez, tenían 3 veces más probabilidades de ser detenidos, multados o arrestados que los residentes de otras zonas. Y Hernández está en el centro de todo esto, murmuró el juez, no como pregunta sino como confirmación. Ramírez asintió. Lidera un grupo pequeño pero influyente dentro del departamento. Los llamamos el Círculo. Han estado operando a sus anchas, especialmente desde que consiguieron apoyo de algunos políticos locales. El capitán se inclinó hacia adelante. El caso de los Rodríguez no es coincidencia. David estaba participando legalmente en el programa de arte urbano que la concejala Torres implementó para reducir el vandalismo real. Programa que, por cierto, Hernández y sus aliados en el ayuntamiento han intentado desmantelar varias veces. El juez cerró la carpeta y se reclinó en su asiento, procesando la información. ¿Por qué me muestra esto ahora, capitán? ¿Por qué no antes? Porque hasta hoy no teníamos suficientes pruebas para actuar sin que el Círculo lo bloqueara. El comportamiento de Hernández en su sala nos da la oportunidad que necesitábamos. Ramírez hizo una pausa. Pero hay algo más que debe saber. La concejala Torres ha recibido amenazas, y no es la única. Mientras tanto, en la sala de detención, algo inesperado ocurría. El oficial García había salido momentáneamente para atender una llamada, y Hernández aprovechó para sacar un teléfono oculto de su bota. Marcó rápidamente. «Tenemos un problema», susurró cuando contestaron. «Wilson me tiene detenido por desacato». «Sí, el juez negro». «No, escucha, esto es serio». Ramírez está con él ahora mismo, y llevaba la carpeta azul. Hubo una pausa mientras escuchaba. «¿Está seguro? Eso podría empeorar las cosas». «Está bien, entiendo». Guardó el teléfono justo cuando García regresaba. El veterano oficial notó algo diferente en la expresión de Hernández. Ya no parecía preocupado, sino extrañamente confiado. El receso de 15 minutos había terminado, pero el juez Wilson y el capitán Ramírez seguían reunidos. En la sala del tribunal, la tensión aumentaba con cada minuto de espera. Los murmullos llenaban el aire mientras la secretaria intentaba mantener el orden. La familia Rodríguez permanecía junta, ahora con más nerviosismo que antes. «Algo grande está pasando», comentó Antonio, su abogado, mientras observaba el inusual movimiento de oficiales en el pasillo. Nunca había visto tantos policías en el juzgado. De repente, las puertas laterales abrieron y entró una mujer de unos 40 años, vestida con un traje sastre impecable. La concejala Torres caminaba con determinación, seguida por 2 asistentes que cargaban cajas con documentos. Varios ojos la siguieron.
mientras se dirigía directamente hacia los Rodríguez. Señor Rodríguez, señora, saludó con voz serena pero firme. Lamento mucho lo que han tenido que pasar. Vengo a testificar personalmente sobre el programa de arte urbano y el permiso que le otorgamos a David. Antes de que pudieran responder, las puertas principales del tribunal se abrieron de golpe. 3 hombres de traje entraron y se dirigieron directamente al estrado. Uno de ellos, un abogado conocido por representar al sindicato policial, habló en voz alta. Solicito una audiencia inmediata con el juez Wilson. Venimos a presentar una moción para la liberación del oficial Hernández y la recusación del juez en este caso. La sala estalló en murmullos. La secretaria intentó explicar que el juez estaba en una reunión, pero el abogado insistió. Este tribunal está actuando fuera de la ley. El oficial Hernández ha sido detenido ilegalmente y exigimos su inmediata liberación. En ese momento, el juez Wilson y el capitán Ramírez regresaron a la sala. El ambiente se electrificó instantáneamente. El juez, con su toga nuevamente puesta y expresión imperturbable, observó la escena que se desarrollaba en su tribunal. Señor Peterson, dijo dirigiéndose al abogado del sindicato, veo que ha decidido unirse a nosotros hoy. Por favor, tome asiento. Atenderé su moción cuando sea el momento apropiado. Peterson, un hombre corpulento con una voz acostumbrada a dominar cualquier sala, no retrocedió. Con todo respeto, su señoría, esto no puede esperar. Tenemos información de que está llevando a cabo una persecución personal contra. Señor Peterson, interrumpió el juez con voz serena pero firme. Está a punto de incurrir en desacato, igual que su cliente. Le sugiero que tome asiento. Ahora, algo en el tono del juez Wilson, o quizás la presencia del capitán Ramírez a su lado, hizo que Peterson reconsiderara. Con evidente disgusto, se sentó junto a sus colegas. El juez se acomodó en su sillón y miró directamente a la familia Rodríguez y luego a la concejala Torres. Veo que tenemos más partes interesadas en este caso de lo que parecía inicialmente, comentó. Bien, esto nos permitirá llegar al fondo del asunto más rápido. Hizo una seña a la secretaria. Por favor, que traigan al oficial Hernández de vuelta a la sala. Mientras esperaban, el juez Wilson se dirigió a la concejala. Concejala Torres, agradezco su presencia. Entiendo que tiene información relevante sobre este caso. Torres asintió y se acercó al estrado. Así es, su señoría. Traigo toda la documentación del Programa Municipal de Arte Urbano, incluyendo los permisos firmados y las fechas autorizadas. David Rodríguez no solo estaba participando legalmente, sino que su mural sobre la historia del barrio había sido seleccionado entre los mejores proyectos juveniles. Peterson se levantó de un salto. Objeción. Esta información no es relevante para el cargo de disturbio público. Al contrario, respondió el juez, es completamente relevante, ya que cuestiona la base misma de la detención. Las puertas se abrieron nuevamente y entró el oficial García escoltando a Hernández. Pero algo había cambiado en el oficial detenido. Lejos de mostrar arrepentimiento, ahora sonreía con una inquietante confianza. Justo cuando Hernández tomaba su lugar, uno de los asistentes de la concejala Torres se acercó rápidamente a ella y le susurró algo al oído. El color abandonó su rostro. Su señoría, dijo Torres con voz temblorosa, acabo de recibir información de que alguien ha entrado en mi oficina. Todos mis archivos sobre la investigación de conducta policial han desaparecido. El capitán Ramírez miró fijamente a Hernández, quien mantenía su sonrisa enigmática. El juez Wilson, percibiendo la gravedad de la situación, tomó una decisión. Esta sala quedará sellada. Nadie entra ni sale hasta nuevo aviso. Se dirigió a los oficiales presentes. Capitán Ramírez, necesito que asigne guardias adicionales. Parece que estamos enfrentando algo más grande que un simple caso de desacato. Hernández se inclinó hacia su abogado y murmuró algo. Peterson asintió y se puso de pie nuevamente. Su señoría, mi cliente desea hacer una declaración. El juez Wilson entrecerró los ojos, estudiando a Hernández. Después de un momento, asintió. Adelante. Hernández se levantó lentamente, ajustándose el uniforme con movimientos calculados. Miró directamente al juez Wilson, luego a la familia Rodríguez, después a la concejala Torres y finalmente a capitán Ramírez. Su sonrisa se ensanchó mientras tomaba aire para hablar. Creo que todos aquí están cometiendo un grave error. Comenzó con voz controlada pero cargada de amenaza.
Especialmente usted, juez Wilson. No tiene idea de con quién está tratando realmente, ni el poder que tenemos. La sala quedó en completo silencio, como si todos contuvieran la respiración a la vez. El juez Wilson mantuvo su mirada fija en Hernández, sin mostrar emoción alguna. ¿Es eso una amenaza, oficial? No. Su señoría, respondió Hernández con una calma perturbadora. Es simplemente un recordatorio de la realidad. Y antes de que tome cualquier otra decisión hoy, debería saber que tengo información que podría interesarle. Información sobre su hijo en la universidad y esos problemas que ha estado teniendo últimamente. La expresión del juez Wilson finalmente cambió. Un breve destello de sorpresa cruzó su rostro. El capitán Ramírez dio un paso adelante, mientras la concejala Torres y la familia Rodríguez observaban con horror el giro que estaba tomando la situación. Un silencio gélido envolvió la sala. Las palabras de Hernández habían cruzado una línea que nadie esperaba. El juez Wilson, por primera vez, parecía verdaderamente afectado. Sus manos, siempre firmes, temblaron ligeramente sobre la mesa. Oficial Hernández, la voz del juez sonaba distante, casi hueca. Acaba de añadir intimidación a un juez federal a sus cargos. Peterson, el abogado, palideció y se apresuró a intervenir. Su señoría, mi cliente no pretendía. Silencio, ordenó el juez. Ya no había calma en su voz, sino una furia contenida que hizo que varios presentes se encogieran en sus asientos. Capitán Ramírez, quiero al oficial Hernández bajo custodia federal, no del condado. Antes de que Ramírez pudiera responder, las puertas del tribunal se abrieron nuevamente. Un hombre de traje oscuro y expresión severa entró acompañado por 2 agentes uniformados. Sin decir palabra, mostró una identificación a la secretaria, quien después de examinarla, asintió nerviosa. Su señoría, anunció la secretaria con voz temblorosa. El agente especial Daniel Ortega, del FBI. Los murmullos estallaron con renovada intensidad. El agente Ortega avanzó por el pasillo central con paso decidido. A diferencia de todos los demás en la sala, no parecía sorprendido ni impresionado por los acontecimientos. Juez Wilson saludó con un leve asentimiento. Lamento interrumpir su sesión, pero tenemos una situación que requiere atención inmediata. Miró brevemente a Hernández, cuya sonrisa había desaparecido por completo. Veo que ya tiene detenido al oficial Hernández. Eso nos facilita las cosas. El capitán Ramírez dio un paso adelante. Agente Ortega, no entiendo. El FBI está involucrado en este caso. No exactamente en este caso, capitán, respondió Ortega. Estamos aquí por algo mucho más grande. Se volvió hacia el juez. Su señoría, llevamos 18 meses investigando una red de corrupción policial que opera en 3 condados, incluyendo este. Lo que ustedes llaman el Círculo es solo una pequeña parte de una organización mayor. La revelación cayó como una bomba en la sala. La concejala Torres se llevó una mano a la boca, mientras la familia Rodríguez intercambiaba miradas de asombro. El juez Wilson mantuvo la compostura, pero su expresión reflejaba la gravedad de la situación. Agente Ortega, dijo el juez, aprecio su intervención, pero me gustaría entender cómo se relaciona esto con el caso que tenemos entre manos. Ortega asintió y extrajo una tableta de su maletín. Después de deslizar el dedo por la pantalla, la giró para mostrar una serie de fotografías y documentos. Esta mañana ejecutamos órdenes de allanamiento en 12 ubicaciones diferentes. Entre ellas, las residencias de 3 miembros del Consejo Municipal, 5 oficiales de policía y... Hizo una pausa significativa. La oficina privada del fiscal de distrito, Roberto Méndez. Esta vez, fue el capitán Ramírez quien no pudo ocultar su sorpresa. ¿Méndez? Pero él ha sido clave en muchas de nuestras investigaciones contra el crimen organizado. Exactamente, confirmó Ortega. La perfecta tapadera. Mientras procesaba casos menores para mantener sus estadísticas, bloqueaba sistemáticamente cualquier investigación que pudiera exponer la red. Peterson, el abogado del sindicato, comenzó a recoger sus papeles discretamente, preparándose para salir. Uno de los agentes del FBI se movió sutilmente para bloquear la salida a Hernández, cuya arrogancia había dado paso al pánico. Intentó levantarse. Esto es ridículo. No pueden detenerme basándose en rumores y coincidencias. No son rumores. Miguel, intervino una voz desde el fondo de la sala.
Todos se giraron para ver a un hombre joven, de apenas 30 años, que hasta entonces había permanecido discretamente sentado en la última fila. Se levantó lentamente y avanzó hacia el centro. El rostro de Hernández se transformó en una máscara de incredulidad y rabia. ¿Tú, Rodríguez? El joven asintió. Oficial Luis Rodríguez, FBI, infiltrado en su departamento durante los últimos 2 años. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Luis Rodríguez se colocó junto al agente Ortega. Grabé cada reunión de El Círculo, continuó. Cada soborno, cada amenaza, cada caso fabricado, incluyendo la orden directa del fiscal Méndez a acosar a la familia Rodríguez por apoyar el programa de arte urbano de la concejala Torres. Carlos Rodríguez se puso de pie, confundido. ¿Somos parientes? No entiendo. Luis sonrió tristemente. No, señor. La coincidencia de apellidos fue pura casualidad, pero cuando supe que iban a por ustedes, intenté advertirles. Se volvió hacia David, el hijo adolescente. Fui yo quien te envió ese mensaje anónimo diciéndote que tuvieras cuidado, que grabaras todo con tu teléfono cuando trabajaras en el mural. David asintió lentamente, sacando su teléfono. Lo hice. Grabé cuando el oficial Hernández y otros 2 policías llegaron. Nos provocaron, intentaron que mi papá reaccionara. El juez Wilson, procesando toda esta nueva información, se dirigió a Luis. Oficial Rodríguez, está sugiriendo que este caso fue fabricado específicamente para intimidar a la concejala Torres a través de la familia Rodríguez. No solo para intimidar, su señoría, respondió Luis. Era una trampa para todos ustedes. Sabían que la concejala vendría a defender su programa. Sabían que el capitán Ramírez estaba investigando El Círculo. Y miró directamente al juez. Sabían que usted no toleraría comportamiento racista en su sala. ¿Están diciendo que todo esto fue planeado?, preguntó el juez, incrédulo. Incluso el desacato de Hernández. El agente Ortega intervino. Así es. Necesitaban que usted detuviera a Hernández para que pudiera presentar una demanda por discriminación racial inversa. El plan era desacreditarlo a usted, a la concejala y al capitán en un solo movimiento. La sala quedó en silencio mientras todos asimilaban la magnitud de la conspiración. Hernández, viendo que su situación era insostenible, intentó una última jugada desesperada. Todo esto es mentira, espetó. Y aún tengo la información sobre su hijo, juez Wilson. Realmente quiere que todos sepan cómo el hijo del honorable juez está metido hasta el cuello en... No pudo terminar la frase. Luis Rodríguez dio un paso adelante, interrumpiéndolo. Su señoría, creo que debería saber algo sobre esa amenaza. Sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó al juez. Esto es lo que Hernández iba a usar contra usted. El juez Wilson abrió el sobre con cautela. Dentro había varias fotografías de un joven que se parecía notablemente a él, aparentemente en situaciones comprometedoras. Después de examinarlas detenidamente, levantó la vista con una expresión que mezclaba alivio y desprecio. Estas fotos son falsas, declaró. Mi hijo está en el extranjero desde hace 6 meses, en un programa de intercambio en Japón. Luis asintió. Exacto. Las fotografías fueron manipuladas digitalmente. Parte de su estrategia incluía chantajear a figuras clave con evidencia falsificada. La concejala Torres se acercó al estrado. Juez Wilson, me temo que esto es solo la punta del iceberg. Si el FBI está aquí, significa que la corrupción es más profunda de lo que imaginábamos. Antes de que el juez pudiera responder, se escuchó un estruendo fuera del tribunal. Las ventanas vibraron y varias personas se agacharon instintivamente. El agente Ortega corrió hacia la puerta, seguido por sus compañeros. Nadie se mueva, ordenó mientras abría ligeramente la puerta para mirar afuera. Su expresión se endureció antes de volverse hacia la sala. Han detonado algo en el estacionamiento. Posiblemente los vehículos oficiales. El capitán Ramírez sacó su radio. Aquí Ramírez. Necesito un informe de situación. Solo recibió estática como respuesta. Intentó nuevamente. Sin éxito. Las comunicaciones están bloqueadas. El pánico comenzó a extenderse entre los presentes. El juez Wilson golpeó con su mazo para restaurar el orden. ¡Silencio! Su voz retumbó en la sala. Vamos a manejar esto con calma. Agente Ortega, capitán Ramírez, aseguren las salidas. Quiero a todos los civiles en la zona segura del sótano.
Mientras los oficiales comenzaban a organizar la evacuación, Hernández sorprendentemente comenzó a reír. Una risa fría, calculadora, que hizo que todos lo miraran. «Es demasiado tarde», dijo con una calma perturbadora. «No entienden lo que está pasando realmente, ¿verdad? Esto no es solo sobre multas injustas o acoso policial. Es mucho más grande». El juez Wilson lo miró fijamente. «Explíquese, oficial». Hernández sonrió, pero había algo diferente en su expresión ahora. Resignación. «¿Por qué cree que arriesgaría mi carrera burlándome de usted en pleno tribunal? Necesitábamos que me detuviera hoy, específicamente hoy». Miró su reloj. «En exactamente 3 minutos, la jueza suprema del Estado firmará una orden judicial basada en evidencia fabricada contra usted y el capitán Ramírez. Mientras tanto, el fiscal Méndez, a pesar de su arresto, tiene preparadas órdenes de allanamiento para las residencias de todos ustedes». Luis Rodríguez y el agente Ortega intercambiaron miradas alarmadas. «La explosión no es para evitar que salgamos», continuó Hernández. «Es para asegurarse de que todos ustedes estén aquí cuando lleguen los refuerzos, nuestros refuerzos». La sala del tribunal se sumió en un silencio tenso mientras procesaban las palabras de Hernández. El juez Wilson intercambió una mirada con el agente Ortega, quien ya estaba sacando su teléfono. «Necesitamos comunicación externa ahora», ordenó Ortega a uno de sus agentes. «El bloqueador de señal debe estar en algún lugar del edificio. Encuéntrelo». El capitán Ramírez se acercó a Hernández. «¿Quiénes son exactamente estos refuerzos? ¿Oficiales corruptos? ¿Matones contratados?» Hernández sonrió con suficiencia. «Digamos que son personas con la autoridad suficiente para hacer que todo esto desaparezca. En unos minutos, este caso, la investigación del FBI, todo, será como si nunca hubiera existido». El juez Wilson golpeó su mazo con fuerza. «Este tribunal aún está bajo mi jurisdicción, y no voy a permitir que un segundo estruendo, más cercano que el anterior, interrumpió sus palabras. Las luces parpadearon, y luego se apagaron por completo. Segundos después, las luces de emergencia se activaron, bañando la sala en un inquietante resplandor amarillento. «Todo el mundo, mantenga la calma», ordenó el juez. «Agente Ortega, capitán Ramírez, necesitamos asegurar esta sala». Luis Rodríguez, el agente encubierto, se acercó rápidamente al estrado. «Su señoría, tengo una idea. Si Hernández está en lo cierto, nos quedan menos de 2 minutos antes de que lleguen esos refuerzos. Pero hay algo que podemos hacer». Mientras Luis explicaba su plan en voz baja, la familia Rodríguez, la concejala Torres y el resto de los presentes se agruparon en el centro de la sala. David, el hijo adolescente, sacó su teléfono. «Tengo señal», dijo sorprendido. «Débil, pero funciona». El agente Ortega se giró de inmediato. «Eso es imposible con los bloqueadores». Su rostro se iluminó con comprensión. «A menos que... David, ¿qué tipo de teléfono es ese?» «Es uno viejo, de mi abuelo», respondió el chico. «Dice que los nuevos son demasiado complicados». Luis sonrió. «Los bloqueadores modernos están diseñados para frecuencias 4G y 5G. Ese teléfono debe usar bandas más antiguas». Miró al juez Wilson. «Señor, creo que acaba de cambiar nuestras posibilidades». El juez asintió. «David, ¿puedes hacer una llamada?» Antes de que el joven pudiera responder, se escucharon pasos acercándose por el pasillo exterior, pesados y coordinados, como un pelotón en marcha. «Se acabó el tiempo», murmuró Hernández, su sonrisa más amplia que nunca. La puerta principal del tribunal comenzó a abrirse, pero sorprendentemente, el juez Wilson no parecía preocupado. De hecho, por primera vez desde que comenzó todo el incidente, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «En realidad, oficial Hernández», dijo con calma, «creo que es su tiempo y que se ha acabado». La puerta se abrió completamente, revelando no al esperado grupo de oficiales corruptos, sino a la fiscal general del Estado, Regina Vázquez, acompañada por un equipo de agentes federales fuertemente armados. El rostro de Hernández perdió todo color. Esto es imposible». La fiscal Vázquez avanzó con paso firme hasta el centro de la sala. «Juez Wilson, lamento la teatralidad, pero era necesario dejar que creyeran que su plan estaba funcionando». El juez asintió. «Me alegra que haya recibido mi mensaje». «¿Mensaje?».
Hernández parecía genuinamente confundido. Las comunicaciones están bloqueadas. No hay forma de que... El juez señaló hacia el rincón de la sala donde la secretaria del tribunal había estado sentada tranquilamente durante todo el tiempo. La señora Gómez no es solo mi secretaria. Es también agente especial del Servicio de Inteligencia, asignada a mi protección desde que comenzamos a recibir informes sobre el Círculo hace 6 meses. La supuesta secretaria se puso de pie, mostrando una placa oficial. La explosión en el estacionamiento, continuó el juez, no fue obra de sus cómplices, sino parte de nuestra operación para hacerles creer que su plan estaba funcionando. El agente Ortega dio un paso adelante. Hemos estado vigilando a Méndez y sus asociados durante meses. Sabíamos que intentarían algo así eventualmente. Solo necesitábamos que cometieran un error lo suficientemente grave como para poder arrestar a toda la red de una vez. Miró a Hernández. Su arrogancia nos dio la oportunidad perfecta. La fiscal Vázquez sacó un documento oficial. Tengo aquí una orden firmada por la jueza suprema, pero no es contra el juez Wilson o el capitán Ramírez. Es una autorización federal para detener a 28 oficiales corruptos, 5 jueces de distrito y 12 funcionarios municipales, todos miembros de esta organización criminal que se ha infiltrado en el sistema judicial. Carlos Rodríguez, aún confundido, levantó la mano tímidamente. Disculpen, pero nuestra familia fue utilizada como cebo. El juez Wilson negó con la cabeza. No exactamente, señor Rodríguez. Su caso legítimo coincidió con nuestra investigación. Cuando Hernández los detuvo injustamente, vimos la oportunidad de usar esta situación para exponer toda la red. Se volvió hacia David. El arte de su hijo, ese mural sobre la historia del barrio, simboliza justamente lo que estamos tratando de proteger, una comunidad donde la justicia sea igual para todos. Mientras los agentes federales esposaban a Hernández y a Peterson, el abogado del sindicato, la concejala Torres, se acercó al juez. Ha sido muy arriesgado, su señoría, y si algo hubiera salido mal. El juez sonrió. Siempre hay riesgos cuando se persigue la justicia. Concejala, mi padre solía decir que el precio de permanecer neutral ante la injusticia es demasiado alto para cualquier sociedad. Hernández, mientras era escoltado hacia la puerta, se detuvo de pronto. Esto no ha terminado, espetó. No tienen idea de lo alto que llega esto. Hay personas que ni siquiera el FBI puede tocar. La fiscal Vázquez se acercó a él. Se refiere al senador Blackwood. El shock en el rostro de Hernández fue evidente. O tal vez al empresario Richard Coleman. Ambos están siendo arrestados en este momento en Washington, D.C. Imposible, murmuró Hernández. Ellos nunca hubieran dejado rastro. Luis Rodríguez, el agente encubierto, sacó una pequeña unidad USB de su bolsillo. No lo hicieron, pero yo estuve en cada una de sus reuniones secretas durante 2 años, grabando todo, incluida aquella en la que planearon esta operación contra el juez Wilson y decidieron utilizar el racismo como herramienta para desacreditarlo. Las puertas se abrieron nuevamente y varios periodistas entraron en la sala, cámaras en mano. Entre ellos destacaba una mujer de mediana edad que avanzó directamente hacia el juez Wilson. Señor juez, dijo con voz clara y profesional, soy Lucía Montero, de Noticias Nacionales. Podría confirmar que acaba de desmantelar una de las mayores redes de corrupción judicial en la historia del Estado. Antes de que el juez pudiera responder, la fiscal Vázquez se adelantó. Habrá una conferencia de prensa completa en 1 hora. Por ahora, puedo confirmar que gracias al valor del juez Wilson, el capitán Ramírez, la concejala Torres, especialmente de la familia Rodríguez, hemos logrado exponer una conspiración que llevaba años manipulando el sistema judicial en contra de las minorías y las comunidades más vulnerables. Mientras los reporteros tomaban fotografías y hacían más preguntas, el juez Wilson se acercó discretamente a la familia Rodríguez. Les debo una disculpa por haberlos involucrado en todo esto, dijo con sinceridad. Lo que debería haber sido un simple malentendido se convirtió en algo mucho más peligroso. Carlos Rodríguez negó con la cabeza. No se disculpe, su señoría. Mi familia está orgullosa de haber podido ayudar, aunque fuera sin saberlo. Miró a su hijo David. Y creo que alguien ha encontrado una nueva inspiración para su próximo mural. David asintió entusiasmado. Ya lo estoy imaginando. Justicia para todos, pintado en el muro frente al tribunal. El juez sonrió,
pero su expresión cambió cuando notó que uno de los agentes federales se acercaba con urgencia a la fiscal Vázquez. Tras un breve intercambio, ambos parecían preocupados. ¿Sucede algo?, preguntó el juez. La fiscal dudó un momento antes de responder. Acabamos de recibir información. El juez Martínez, quien iba a presidir el caso contra Méndez y los otros detenidos, ha sido encontrado inconsciente en su casa. Aparentemente, un intento de envenenamiento. Un murmullo de preocupación recorrió la sala. ¿Se recuperará?, preguntó la concejala Torres. Los médicos son optimistas, respondió la fiscal. Pero esto plantea un grave problema. Necesitamos un juez con experiencia en casos de corrupción y con una reputación intachable para presidir este caso. De lo contrario, los abogados defensores podrían alegar parcialidad y conseguir que todo el caso sea desestimado. Todos los ojos se volvieron lentamente hacia el juez Wilson. «Su señoría», comenzó la fiscal Vázquez. «Sé que es mucho pedir, especialmente después de lo que acaba de pasar aquí, pero…» El juez levantó una mano, deteniendo sus palabras. Se ajustó las gafas y miró la fotografía de su padre que mantenía sobre su estrado. Después de un momento de reflexión, asintió lentamente. «Acepto la responsabilidad», dijo con determinación, no porque busque protagonismo o venganza, sino porque todos merecemos un sistema judicial limpio y justo, independientemente de nuestro origen o color de piel. La sala estalló en aplausos espontáneos. Entre el alboroto, nadie excepto Luis Rodríguez notó la extraña sonrisa que se dibujó brevemente en el rostro de la fiscal Vázquez mientras enviaba un mensaje de texto. Una sonrisa que desapareció tan rápido como había aparecido. Luis frunció el ceño, observándola atentamente mientras guardaba su teléfono. Había algo en ese gesto que le resultaba inquietantemente familiar, algo que había visto antes, en las reuniones secretas del Círculo. 3 semanas después, el Tribunal Federal del Estado bullía de actividad. La sala principal, habitualmente reservada para los casos más importantes, estaba repleta de periodistas, activistas y ciudadanos comunes que habían hecho fila desde el amanecer para presenciar el inicio del juicio contra la red de corrupción que ahora los medios llamaban el caso Círculo. El juez Wilson, vestido con su toga negra recién planchada, revisaba sus notas en su despacho. Sobre su escritorio, junto a la fotografía de su padre, había un recorte del periódico local. El titular rezaba: «Histórico juicio por corrupción comienza hoy. El juez Thomas Wilson presidirá el caso que ha sacudido los cimientos del sistema judicial». Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Luis Rodríguez, el agente encubierto del FBI. «Su señoría», saludó Luis con expresión seria. «Necesito hablar con usted. Es urgente». El juez le indicó que tomara asiento. «Agente Rodríguez, pensé que estaría preparándose para testificar». «Ese es precisamente el problema», respondió Luis, cerrando la puerta tras de sí. «He estado investigando a la fiscal Vázquez desde aquel día en su tribunal». Sacó una carpeta y la colocó sobre el escritorio. «Lo que descubrí es preocupante». El juez Wilson examinó los documentos con creciente preocupación. Registros de llamadas, transferencias bancarias y fotografías que vinculaban a la fiscal Vázquez con varios de los acusados. «Esto sugiere que Vázquez podría ser», comenzó el juez, «la verdadera cabeza del Círculo», completó Luis, «o al menos una pieza clave. Creo que el plan siempre fue sacrificar a Hernández y los demás para protegerla a ella y a otros miembros más importantes que aún no conocemos». El juez Wilson se quitó las gafas y se frotó los ojos. «Y el envenenamiento del juez Martínez». «Casi con certeza ordenado por ella», confirmó Luis. «Lo colocó a usted en este caso porque necesitaban un juez con reputación intachable que pudiera ser controlado». «¿Controlado?». El juez frunció el ceño. «¿Cómo exactamente planeaban controlarme?». Luis dudó antes de responder. «Su hijo, señor, no está en Japón como le hicieron creer. Hemos confirmado que fue secuestrado hace 3 días, justo después de que aceptara presidir este caso». El juez palideció. Sus manos comenzaron a temblar, pero logró mantener la compostura. Está vivo». «Sí, señor. Tenemos prueba de vida de hace 12 horas. El FBI ha estado trabajando encubierto desde que descubrimos la situación, pero no queríamos alertarle hasta tener un plan concreto». Mientras Luis explicaba los detalles de la operación para rescatar al hijo del juez y exponer a la fiscal Vázquez, en la sala de tribunal la concejala Torres conversaba con la familia Rodríguez.
Su mural ha inspirado a toda la comunidad, decía la concejala David. La gente hace fila para verlo. Es un símbolo de esperanza y justicia. David sonrió con timidez. Como había prometido, había pintado un impresionante mural, titulado Justicia para Todos frente al tribunal. La obra mostraba figuras diversas sosteniendo juntas la balanza de la justicia, con el rostro del juez Wilson sutilmente integrado en el diseño. Solo pinté lo que sentía aquel día, respondió el joven. Cuando vi al juez enfrentarse a ese oficial racista, entendí que la justicia no es solo una palabra, sino algo por lo que hay que luchar. Carlos Rodríguez, quien había sido contratado recientemente como supervisor del programa de arte comunitario, asintió con orgullo. Mi hijo tiene razón. Y esa lección es más importante ahora que nunca, con todo lo que está saliendo a la luz. En ese momento, las puertas laterales se abrieron y el juez Wilson entró a la sala acompañado por Luis Rodríguez y un equipo de agentes federales. En lugar de dirigirse al estrado, el juez se acercó al asiento de la fiscal. Regina Vázquez, dijo con voz clara que resonó en toda la sala, queda usted detenida por obstrucción a la justicia, secuestro, intento de asesinato y liderar una organización criminal. El caos estalló en la sala mientras los agentes esposaban a la fiscal. Los fotógrafos disparaban sus cámaras frenéticamente y los periodistas se abalanzaban hacia adelante, hambrientos de declaraciones. Esto es ridículo, protestó Vázquez mientras era escoltada fuera. No tienen pruebas. El juez Wilson mantuvo la calma. Al contrario, tenemos todas las pruebas necesarias. Y su hijo está a salvo, por cierto. El FBI lo rescató esta mañana. La expresión de Vázquez se desmoronó al escuchar estas palabras. Su máscara de indignación dio paso a una derrota silenciosa mientras era conducida fuera de la sala. Horas más tarde, después de que un juez sustituto tomara el relevo del caso, el juez Wilson se reunió con su hijo en el hospital. El joven, aunque conmocionado, no había sufrido daños físicos graves. Al ver a su padre, se fundieron en un abrazo que decía más que cualquier palabra. «Lo siento mucho», murmuró el juez. «Te pusieron en peligro por mi culpa». «No, papá», respondió su hijo. «Fue por culpa de ellos, no tuya. Siempre me has enseñado a hacer lo correcto, aunque sea difícil. Y es exactamente lo que hiciste». Una semana después, en una ceremonia sencilla pero emotiva, el alcalde de la ciudad inauguró oficialmente el mural de David Rodríguez. La comunidad entera se había reunido para la ocasión, incluyendo al juez Wilson y su hijo. Este mural, declaró el alcalde, será un recordatorio constante de que la justicia no conoce color, raza o posición social, y de que incluso en los momentos más oscuros, la integridad y la valentía pueden prevalecer. Después de la ceremonia, el juez Wilson se acercó a la familia Rodríguez. «David», dijo, admirando el colorido mural, «has capturado algo muy importante aquí. No solo la idea de justicia, sino el espíritu de una comunidad unida». El joven sonrió. «Aprendí que las acciones de una sola persona pueden marcar la diferencia, como cuando usted se enfrentó al oficial Hernández aquel día». El juez asintió. «Y como cuando tú decidiste grabar todo con tu teléfono, o cuando tu padre mantuvo la calma a pesar de las provocaciones». Miró a Carlos y Elena. Cada pequeño acto de valentía cuenta. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras alargadas sobre el mural, el juez Wilson contempló las figuras pintadas que sostenían juntas la balanza de la justicia. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. La batalla contra la corrupción y el racismo en el sistema judicial estaba lejos de terminar. Nuevos desafíos surgirían, y otras personas en posiciones de poder intentarían doblar las reglas a su favor. Pero por hoy, al menos, la justicia había prevalecido. Y eso, pensó el juez Wilson, era un buen comienzo.